Neurosinergia.com. Potencia tus recursos. Les habla Félix Gómez desde Sydney, Australia. Desde hace aproximadamente 5 años me ha tocado la maravillosa experiencia de estar en contacto con grupos de diferentes nacionalidades, con grupos de diferentes backgrounds, con grupos que incluyen personas enfrentando trauma y depresión por shock cultural. Estoy hablando de migrantes, estoy hablando también del tema de refugiados, el tema de personas con disabilidad y trastornos mentales. Y eso ha sido una experiencia profesionalmente sumamente enriquecedora que me ha incluso permitido no solamente hacer una gran reflexión acerca de lo que yo he venido haciendo los últimos 23 años de mi vida, sino también un replanteamiento en cuanto a las herramientas y los diferentes abordajes que he necesitado comenzar a usar y he necesitado comenzar a integrar. Y de eso se trata un poco la ponencia. Es por eso el nombre de mapas terapéuticos centrados en los recursos y las soluciones. Estamos entrando en un tiempo donde los desafíos económicos, sociales, ecológicos, políticos, incluso éticos a los cuales nos estamos enfrentando es de una dimensión tal que definitivamente necesitamos desafiar nuestros propios paradigmas y comenzar en colectivo a construir paradigmas más ecológicos y más sustentables, no solamente con nuestro entorno, sino también con nuestra ecología humana, que implica nuestra familia, nuestras relaciones y nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo. Paradigmas a nivel de comenzar a entender la dimensión del mundo de una manera mucho más amplia, que integre, que permita hacer sinergia y que nos permita construir puentes desde diferentes puntos de vista. Hay algo interesante que le escuché hablar a propósito de esto a Bill O'Halloran. Bill O'Halloran es uno de los padres de la terapia breve, un brillante psicólogo quien estuvo el año pasado en Sydney, y Bill O'Halloran hablaba un aspecto interesantísimo. Él decía que él observaba una megatendencia. Si esa megatendencia se iba a dar, se iba a solidificar, sencillamente él pensaba que nosotros estamos entrando en lo que él llamaba la tercera ola de la psicoterapia. Y eso es algo que me pareció sumamente interesante. Él hablaba de una primera ola con la llegada de Freud. Freud tuvo la particularidad de que le quitó a la moralidad el terreno, sobre todo cuando hablamos de la enfermedad visto como algo moral, un problema de carácter, y lo llevó a la patología a través del psicoanálisis y abrió un paradigma que era necesario en un momento y un contexto social y económico imperante. La segunda ola de la psicoterapia vino fundamentalmente influenciada con la Segunda Guerra Mundial y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, los modelos y el movimiento conductista. Luego vienen los 60 y 70 todo lo que fue la aproximación de la terapia sistémica y el entender al ser humano como un sistema que pudiera en un momento determinado, al hacer una intervención en algún elemento del sistema, generar un efecto. Era un tipo de tendencia que tenemos hasta ahora, muy centrado en el aquí y ahora. La tercera ola es algo que es muy interesante porque tiene que ver con el paradigma que estamos obligados en el mundo a comenzar a mirar y donde el EMDR ha hecho un extraordinario aporte. Comenzar a centrarnos en los recursos, las soluciones y las posibilidades de la persona, del cliente, de la persona que tenemos con nosotros, que tenemos el privilegio de trabajar, y al mismo tiempo en nosotros mismos. Esto está generando un quiebre de paradigmas, porque algo fantástico es que ya comenzamos, y en muchas partes del mundo, los terapeutas están comenzando a dejar la postura únicamente clínica y doctoral y comenzar a mirarse como lo que somos, seres humanos que estamos acompañando a otra persona en un proyecto conjunto, que es mejorar la calidad de vida, apoyar a una persona que está en una transición compleja, llámese eso un trauma,
llámese eso una depresión, llámese eso sencillamente un desafío de salud. En ese aspecto es fascinante las investigaciones que se vienen haciendo en neurociencia, las investigaciones que se vienen haciendo en el campo de la psicología social, la investigación en neurobiología. Todo esto nos está llevando a una nueva visión muy enriquecida acerca de un ser humano que es capaz, que tiene capacidades, que tiene recursos, que tiene posibilidades. Otro aspecto bien importante que me gustaría referir es el aspecto de mi capacidad de alinear mi mente cognitiva, es decir, mis creencias, conocimientos, mis habilidades, con la relajación de mi cuerpo. Cuando mi mente cognitiva está alineada con mi mente somática, es decir, la inteligencia de mi cuerpo, cosas muy interesantes comienzan a ocurrir. Comenzamos a abrir una mente, un campo relacional, con la capacidad de tocar al otro, a la persona que viene a pedirnos ayuda, para comenzar realmente a ayudar, a conectar a la persona con sus recursos, posibilidades. Los budistas hablan de skills, habilidades, las habilidades para salir del exilio del self. Para mí el gran exilio que experimentamos los seres humanos a lo largo y que podemos experimentar los seres humanos alrededor del mundo va más allá de lo geográfico. El gran exilio tiene que ver cuando me desconecto de mis propios recursos, capacidades, cuando comienzo a creer poco en mí, cuando comienzo a descalificarme y cuando comienzo a entrar profundamente en el trauma profundo y entro en un trance muy muy oscuro donde mis capacidades, mis recursos sencillamente no salen. Y el MDR en eso ha hablado muchísimo y tiene muchísimo que decirnos, específicamente cuando estamos hablando de lo que es el reprocesamiento de la información, cuando hablamos del reprocesamiento cognitivo, cuando estamos hablando de las fases de desensibilización. Sabemos que hay una reestructuración muy profunda a nivel del cerebro, a nivel de las memorias, y eso al mismo tiempo está tocando a un nivel muy profundo la identidad, el self de la persona. El campo de la solución es muchísimo más grande que el campo del problema. Este paradigma está implicando que nuestra visión del mundo está comenzando a cambiar. Peter Levine, el doctor Peter Levine, es uno de los grandes investigadores en el área de trauma desde los años 70. Tiene una serie de libros fascinantes. Uno se llama Walking with the Tiger, otro se llama Healing Trauma. Y son libros que están muy centrados en las presuposiciones básicas del nuevo paradigma del trabajo con personas que están enfrentando y que han enfrentado exitosamente traumas psicológicos. Son premisas básicas que es interesante revisar porque tiene que ver incluso con premisas que uno como psicoterapeuta necesita integrar en muchos casos cuando uno está abordando a una persona. Voy a enumerar solamente algunos muy básicos. Tú tienes capacidades. Tú puedes hacerlo. Tú puedes experimentar placer. Tú puedes ser creativo. Tú puedes encontrar tu lugar en el mundo. Pareciera sencilla estas presuposiciones, pero cuando cuando trabajamos con grupos o comunidades que han sufrido por profundos traumas, encontramos que hay una ausencia de toda esta serie de premisas básicas de movernos fluidamente en el mundo. A mí me gustaría tomar, antes de mostrarles un poco en imágenes y en algunos videos, unas ideas básicas que son tomadas del modelo de las relaciones del self del doctor Stephen Gilligan, que habla del patrocinio positivo. Patrocinio positivo es sencillamente esa presencia humana que bendice, que ayuda, que empodera,
que construye, que sostiene de una manera creativa y generativa, entendiendo generativo como aquello que produce un efecto expansivo y en onda de manera ecológica y armónica. Y ese patrocinio positivo lo podemos encontrar en un padre, en la relación armónica con un hijo, o la relación sostenida a lo largo del tiempo con un hijo. Lo encontramos en un mentor que en un momento nos ayuda. Lo podemos encontrar en un psicoterapeuta que genera un patrocinio que básicamente le dice al self de la persona que viene con un self desgarrado en un profundo trance hipnótico y oscuro trance: te bendigo, estoy aquí contigo, tú perteneces a esta comunidad, tú tienes un lugar en el mundo, yo te honro, bienvenido. Son expresiones que son muy poderosos y son procesos que inician un proceso muy integrador y muy curativo. Una de las grandes posibilidades que se nos está abriendo con toda esta nueva línea de tercera ola es la entrada de unas psicoterapias que están centradas en la persona, como he dicho anteriormente, en las habilidades, que está centrado también en su ecología interna. Revisando los trabajos de la doctora Shapiro, uno observa no solamente el nivel de respeto con que ella asume el trabajo con el trauma, sino al mismo tiempo es la apertura, y ese es el tema que me trae sobre todo, cómo el MDR a su vez perfectamente puede ser integrado a otras metodologías y pues aún enriquecerse mutuamente, sin por eso perder la capacidad, el rigor científico, y por el contrario permite integrar a un nivel aún más profundo el trabajo. A mí me gustaría hablarles un poco también de los vecinos del EMDR. Paralelamente al desarrollo impresionante que ha venido con toda esta investigación del EMDR, también han surgido vecinos alrededor, hablando en términos de la tercera ola de la psicoterapia, usando un término. Por ejemplo, en el campo corporal, el trabajo impresionante que ha hecho como el modelo de los 5 ritmos de Roth, un modelo extraordinario que integra la música, la danza como expresión para el trabajo corporal. Es un modelo realmente hermosísimo, un modelo que ofrece una cantidad de posibilidades, sobre todo cuando uno trabaja con personas con un nivel de trauma tan alto que en un momento determinado no es posible cognitivamente abordar el proceso de trauma, por ejemplo, incluso para recoger información. También el trabajo del modelado somático, Somatic Experience, de Dr. Peter Levine, que es un modelo interesantísimo para el trabajo con el trauma psicológico. El modelo del llamado Clean Language o lenguaje limpio, que es un trabajo muy interesante acerca de cómo podemos intervenir metáforas de la mente, metáforas del cliente, de una manera ecológica y de una manera muy integrada. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con nuestro cliente y queremos enriquecer sus metáforas o queremos explorar un poco más las metáforas para entender más las creencias de la persona. También es interesante hablarles del modelo de la arte terapia como una maravillosa herramienta para integrar diferentes materiales del arte y diferentes herramientas para darle a lo simbólico una expresión somática, es decir, darle forma y desde allí comenzar a explorar, por ejemplo, el blanco, los objetivos de una persona, el desafío o problema que la persona enfrente. De manera de que todo esto que estoy hablando, al mismo tiempo que son modelos que a la vez estructuralmente son diferentes, lo hermoso es que son perfectamente integrables y es mi experiencia de trabajo. Fundamentalmente se trata de que puedas conectarte con tus recursos de una manera fácil, de una manera sencilla y sobre todo que puedas experimentar la conexión entre tu mente y tu cuerpo para generar permitiendo que tu mente creativa, el hemisferio derecho, metafórico y creativo,
se conecte con ese lenguaje extraordinario de las metáforas. Con tus manos, como si tus manos fueran una especie de ojos que exploran. ¿Qué tanta energía hay allí? Es una metáfora que tiene alta energía, es decir, tiene mucha información, muchas imágenes. ¿Qué consiste? Todo este trabajo hipnótico de recursos que hicimos hace unos minutos atrás, yo voy a pedirte ahora, sobre todo, un trabajo muy intenso, sobre todo esta parte, y quería chequear brevemente contigo qué pasó, cómo fue la experiencia del trabajar, el crear tu metáfora centrada en la solución. Me sentí conectada, se me abrían recursos que no había tomado en cuenta antes. Los desafíos son maravillosos. Tienen soluciones que pueden materializarse. Neurosinergia.com. Potencia tus recursos. Algo muy profundo está despertando dentro de ti. Neurosinergia.com.